Ahora vamos a ahondar un poco en por qué tanto el hardware como las personas nos realizan imposiciones sobre los lenguajes de programación. Ya estuvimos comentando un poco así por encima, pero vamos a ver bien el por qué pasa eso. En el modelo computacional que usamos hoy en día es uno de varios que existen. Hay uno que se hizo muy popular, que utiliza la arquitectura computacional de von Neumann. Ya vamos a ver bien por qué. Es la que ustedes están acostumbrados a ver desde hace rato y que deben haber estudiado bastante en arquitectura de las computadoras. Eso por un lado, esa arquitectura me va a hacer, me va a pedir un montón de restricciones a los lenguajes que yo se las voy a tener que suministrar para trabajar más o menos bien. Por otro lado teníamos la parte de las personas, que las personas necesitan trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque el software es cada vez más grande. Entonces, la gente se va a organizar de acuerdo a determinadas metodologías de desarrollo de software y esas metodologías le van a exigir a los lenguajes lo suyo también. Vamos a empezar por la arquitectura computacional. La mayoría de los lenguajes que tenemos hoy en día, los más populares por lo menos, sacan provecho a esta arquitectura computacional de von Neumann, que es la más utilizada hoy en día. Esta arquitectura me impone a mí que los programas del software y los datos se van a almacenar en una memoria única, que es la memoria RAM. Se van a mezclar. Hay una unidad central de procesamiento que va a ejecutar las instrucciones de los programas una por una y secuencialmente. Si termina una, empieza la otra, que le sigue. Las instrucciones y los datos se van a almacenar en la memoria RAM. Entonces lo primero que tiene que hacer la CPU es traer las instrucciones y los datos, hacer los procesamientos o las operaciones que tenga que hacer y las va a devolver como resultado de nuevo a la memoria RAM. Todo esto coordinado por los dispositivos de entrada y salida que tengamos, ya sea el teclado o monitor. Eso es más o menos el modelo de von Neumann. Esta memoria RAM única para almacenar instrucciones de programas y datos. Bien, la memoria va a jugar un papel preponderante acá, así que la vamos a ver en detalle. La memoria RAM se compone de varias celdas, es una tabla gigantesca de celdas que tienen un determinado tamaño en bits, pueden almacenar valores que se van a almacenar en binario y van a tener una dirección. Cada una de ellas va a tener, cada una de estas celdas va a tener una dirección. Generalmente se conoce como la dirección física. Entonces, esta arquitectura me va a imponer, primero que nada, que una forma fácil de modelar estas celdas de memoria sea a través de variables. Yo puedo decir que esa primera celda que está resaltada podría ser un carácter de C. Hay otros tipos de datos, por ejemplo el float o el doble, el entero también, que van a ocupar varias celdas. Entonces podríamos representarlas así de este modo. Esta arquitectura, como maneja naturalmente direcciones, es propensa a incorporar lenguajes que manejen punteros para que puedan almacenar esas direcciones. O sea, los lenguajes que tienen punteros se adaptan perfectamente a este tipo de arquitectura. Los punteros son variables que contienen la dirección de otra variable.
Bien, algo que va a ser característico también de este tipo de lenguajes que se adecúan perfectamente a la arquitectura de von Neumann es que va a existir la instrucción de asignación. La instrucción de asignación, que no es el igual matemático, es una especie de imposición, de decir, en este lugar, en esta celda, yo voy a guardar lo que sigue después del igual. O sea, en la celda de X, ahí como se ve en el ejemplo, yo voy a almacenar el valor 123. Otra característica es que para cuando almacenamos las instrucciones del programa, no los datos, van a estar en celdas adyacentes. Y yo lo único que tengo que hacer para ejecutar un programa es empezar de una celda e ir corriéndome para abajo en todas las que siguen. Por eso es una secuencia natural para ejecutar instrucciones. Obviamente, para manejar la memoria no vamos a utilizar la tabla toda completa, ¿sí? Sino que la vamos a dividir en segmentos. Vamos a utilizar tanto segmentos para guardar los datos y segmentos para guardar los programas o las instrucciones. Cada segmento va a tener una dirección en la que empieza y un tamaño. Eso después lo vamos a ver bien en la práctica también. Entonces también es natural una instrucción que es bastante odiada, que es la instrucción goto, que posibilita saltar a cualquier parte del programa dentro del segmento. O sea, va a existir o favorece la existencia de la instrucción goto. La repetición es con una forma natural para esta arquitectura, comenzar a ejecutar las instrucciones de una determinada celda, llegar hasta otra y volver para arriba. Y así un montón de veces, tantas veces como se me dé la repetición. Esas son más o menos las imposiciones que le da la memoria a los lenguajes. Por eso existen todas esas características en los lenguajes que tienen unos años ya. Algunos han logrado deshacerse de algunas de ellas. Por ejemplo, algunos lenguajes ya no utilizan punteros, pero por detrás siguen usando direcciones. La ejecución, como dijimos antes, es secuencial. Esto se conoce como ciclo fetch execute en este tipo de máquinas. Es realmente típico de ellas, en las que hay un apuntador o un puntero o un registro índice que me dice a dónde estoy ejecutando, o sea, en qué celda estoy ejecutando yo. Eso se conoce como IP o Instruction Pointer. Ya vamos a ver también en una unidad más avanzada ejemplos de esto. Entonces, ¿qué hago yo para ejecutar un programa? Me voy al inicio del bloque de la sentencia de instrucciones con IP y empiezo a repetir una por una cada una de las celdas. En esa repetición traigo la instrucción que me dice IP que tengo que traer desde la memoria, incremento el IP a la que sigue, veo de qué se trata la instrucción y la ejecuto. La ejecución me puede modificar el IP, o sea, me puede hacer saltar de bloque. Por ejemplo, un if va a hacer eso. Bien, esto si bien trajo ventajas, porque realmente es una ejecución muy eficiente en términos de hardware, trajo bastantes problemas también, que encontraron afortunadamente solución. Este es un bloque constructivo, por ejemplo, de un microprocesador Intel. Ahí tenemos la memoria, la CPU y el IP que decíamos antes. Bien, el principal problema de esta arquitectura también es cómo hacemos para ejecutar programas cuando nos varía la cantidad de RAM de una máquina a la otra. Es decir,
tenemos que garantizar de alguna manera que el programa sea portable con los lenguajes de programación. No podemos hacer como en ensamblador que la portabilidad no interesa. Acá en los lenguajes de programación sí interesa la portabilidad. Es por eso que para poder ejecutar en máquinas que tengan distinta cantidad de RAM, yo voy a administrar la memoria por segmentos, como es lo que veíamos antes. Entonces, va a tener toda una estructura el microprocesador para manejar segmentos de memoria, que son esos que están ahí. Acuérdense que los segmentos eran bloques que tenían un inicio y una longitud. Entonces, para hacer que los programas sean portables, se definió un mecanismo reubicable, que consiste en decir, yo voy a programar sobre los segmentos. Compilo, hago todo lo que tenga que hacer. Después, cuando yo vaya a ejecutar el programa, el sistema operativo le va a decir a la máquina en la que está cuáles direcciones de segmento tiene disponible ella para ejecutar. Entonces yo me guardo las direcciones de los segmentos hasta último momento y cuando llega el momento de ejecutarlo, el sistema operativo se fija dónde tiene lugar para hacerlo y le asigna las direcciones finales. Entonces el sistema operativo va a necesitar un programa cargador, que es el que se fije cuáles son las direcciones de memoria libres y le empieza a asignar esa a los bloques, a los segmentos de lo que quiere ejecutar. Todo este problema es traído obviamente por este modelo arquitectural. Otra de las cosas que va a influir, dijimos que eran las personas y cómo trabajan en equipo. Para establecer cómo trabajan las personas para desarrollar el software hay varias o fueron propuestas varias metodologías de software. Estas metodologías me dicen qué hay que hacer, quién lo hace y en qué momento se tiene que hacer. Especifica todo. Las primeras metodologías se basaban en cómo se programaba. Como ustedes vieron en algoritmos, una introducción a los primeros lenguajes de programación fueron los procedimentales. Entonces, las primeras metodologías eran orientadas a procedimientos. Y me trataban de inculcar a mí la modularización, que es algo que ustedes también vieron, para poder dividir el trabajo entre muchas personas. Después se vio que la modularización tenía bastantes inconvenientes y empezamos a pensar en los datos, más que en los módulos. Si pensamos en los datos, nos podemos dejar llevar por la orientación a objetos, que es más afín a los datos, y podemos empezar a dividir el programa ya no por módulos, sino por cómo se estructuran los datos que usamos. Estas metodologías, aparte de estar orientadas en algo, también fueron pasando de hacer un programa entero a hacer pedazos. O sea, a hacer pequeños incrementos, que se llama, que promueven este tipo de metodologías, se llaman con refinamiento incremental. Entonces voy a necesitar cosas que me permitan hacer pedazos de programa. Y últimamente, aparte del refinamiento incremental, también se valora mucho las metodologías ágiles, por sobre las que eran totalmente planificadas. En las metodologías totalmente planificadas se especifica perfectamente quién hace qué cosa, cuándo, todo, en todo momento, está todo detallado. Y tenemos que cumplir a eso, tenemos que cumplir con eso como si fuera un contrato perfecto. La vida real demostró que no es tan así porque no se puede tener todo perfectamente planificado. Entonces surgieron las ágiles, en las que se planifica pero de a pedazos. Es más importante lo que se le va a entregar al cliente que hacer una planificación detallada
de todo lo que hay que hacer en qué momento y con qué recursos. Esa es la diferencia, básicamente. Las que son totalmente planificadas, ustedes van a ver el proceso unificado a lo largo de la carrera, en análisis y en diseño, que tiene esas características, que está dirigido por requisitos o casos de uso, ya van a ver lo que es, centrado en una arquitectura del sistema que la van a tener que definir enseguida, y es incremental, como lo que decíamos antes. Cada incremento va a ser producido por pasar a lo largo de varios flujos de trabajo, que me van a producir diferentes cosas, que se llaman artefactos. O sea, cada incremento va a ser como una mini cascadita de actividades. Ahí tienen un ejemplo de una cascadita. Definir requerimientos, ver qué podemos hacer en el diseño, probarlo e implementarlo, y así hasta llegar a un pequeño resultado. Eso lo vamos a hacer un montón de veces. Esa cantidad de veces se puede dividir en fases, que en el proceso unificado son 4. Con esas 4 vamos a pasar a través de todas esas mini cascaditas de requisito, análisis, diseño, implementación, prueba, requisito, análisis, diseño, implementación, prueba, requisito, análisis, diseño, implementación, prueba, y así vamos pasando de fase. En este ejemplo, por ejemplo, estamos en una fase de elaboración y vemos la importancia que tiene cada actividad de la cascada, hasta que lleguemos a la final. Esto está perfectamente planificado desde el principio. Cada cual sabe qué tiene que hacer, las actividades y en todo momento lo que tienen que producir. Está todo perfectamente detallado. Por lo tanto, es bastante como ambicioso. ¿Qué le va a exigir esto a los lenguajes de programación? Y facilidad de lectura y escritura, en primer lugar, para que pueda trabajar un montón de gente, que se va pasando una cosa con la otra. Y también me va a exigir que yo pueda dividir el código en pedazos manejables por cada una de las personas. Que en este caso del proceso unificado, como trabaja con un mecanismo que es muy parecido a los lenguajes de orientación a objetos, se adecua naturalmente a ellos. O sea, va a ser muy difícil hacer el proceso unificado en otro lenguaje que no sea orientado a objetos. Ya lo van a ver cuando ustedes lo desarrollen en análisis y en diseño. También van a ver, más que todo en diseño y en ingeniería de software, las últimas que son las metodologías ágiles. Acá ya no hay algo tan planificado, sino que lo principal es entregarle algo funcionando al cliente. Entonces el cliente me va a pedir cosas, yo voy a hacer las pequeñas iteraciones como en el otro caso, pero lo voy a hacer de otra manera. Voy a hacerla teniendo en cuenta lo que me pidió ese cliente para ese momento. Porque él también va a participar del pequeño ciclo. Tiene varias prácticas que definen qué debe hacer cada uno también, pero no es tan planificado como el otro. Hay muchas reuniones que se van dando y todo esto me va a producir en cada ciclo un pequeño incremento que el cliente prueba y me da el veredicto final él. Otra vez las exigencias de los lenguajes. Bueno, obviamente tiene que haber una facilidad de lectura y escritura como antes porque lo vamos a hacer por pedazos. Entonces va a haber mucha gente que va a hacer diferentes pedazos y yo voy a tener que ver lo que hizo otro. También vamos a necesitar cosas que nos permitan partir el código. Pero ya no es tanto requerimiento que sea orientado a objetos. ¿Por qué? Porque esta metodología se adapta bien a cualquier cosa, incluso a cosas que no sean desarrollo de software. Así es más o menos la comparativa entre las metodologías más o menos que van a ver a lo largo de la carrera y cómo me afectan a mí
exigiendo sobre los lenguajes de programación.